Y esta ocasión le hemos pedido que nos ayude con algunas reflexiones de orden teológico pastoral en torno a nuestro tema, que es la resiliencia y la creatividad pastoral. Así que damos la bienvenida al Padre José Marcos. Un gusto, Padre. Te agradecemos de manera tremenda el que te hayas dado un espacio en la agenda. Sabemos que siempre tienes muchos compromisos, no solo frente a los grupos, sino también frente a los libros. Y ahora veo que los libros están detrás de ti. Así que te agradecemos, Padre. Eres bienvenido y sin más preámbulo, adelante, Padre. Buenas noches. ¿Sí se alcanza a escuchar bien? Sí, con mucho... Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, sí se oye bien. Muy bien. Pues le agradezco mucho a Víctor Escalante la presentación que ha hecho acerca de mi persona, muy generoso siempre en sus comentarios hacia mi persona. Yo simplemente pues soy un ser humano que busca ser discípulo de Jesús con todas mis limitaciones. Y bueno, por la vocación que tengo y que con mucho gusto he aceptado de parte de Dios como regalo, pues el ministerio sacerdotal como un servicio a la comunidad y bueno, también como una arista o como no una arista, sino como una ¿cómo se dice? Pues como un caminito de mi ser sacerdote también ha sido esta parte de la reflexión. Pero bueno, con mucho gusto comparto con ustedes este momento. No tuve chance así como de esquematizar muy bien todos los dos temas, así que si digo una cosa y luego digo otra como la chimoltrufia, bueno, pues ya entenderán, ¿verdad? Y a lo mejor con eso ya Víctor me deja de invitar también y ya. Bueno, primero vamos a comenzar a hablar de la resiliencia en el ámbito pastoral y también como una fundamentación teológica. Y para hablar de la resiliencia, acuérdense que la resiliencia es una característica propiamente humana, es decir, los seres vivos que no son humanos, como los animales o las plantas, no tienen esa capacidad de resiliencia, sino que de alguna manera están condicionados totalmente y determinados. Abajo, al lado. De tal manera que no pueden sobreponerse ante las dificultades. Tienen que pues aceptar, más que aceptarlas, tienen que sufrirlas y prácticamente si no hay otra forma, pues ahí se quedan sin ninguna manera de superar esas dificultades. El ser humano tiene como característica fundamental en orden pues precisamente a los problemas, a las dificultades de la vida, el sobreponerse y aprender de esos problemas. De hecho, los grandes aprendizajes de la vida surgen precisamente a través de las crisis, de los momentos más difíciles de la vida, como puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un accidente, una enfermedad, puede ser una noticia trágica, un evento social desastroso que hace precisamente que el ser humano no solamente se sobreponga, sino que aprenda, ¿verdad? Aprenda a vivir en esas situaciones y de esas situaciones con una gran sabiduría. Bueno, en este aspecto, que es algo propiamente humano, la resiliencia, yo los invito a que primero nos preguntemos acerca del problema del mal. Porque, bueno, pues yo creo que nosotros como creyentes siempre tenemos un mensaje central de un Dios bueno, ¿verdad? Nosotros como católicos, como cristianos, nuestro mensaje central es la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y frente a ese anuncio se radicaliza todavía más el problema del mal. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? Si Dios es tan bueno y tan misericordioso y además es el todopoderoso porque es el creador de todo, ¿por qué existe el mal? De hecho, Epicurio, ya desde pues, prácticamente la Edad Antigua, en los primeros siglos, él se hacía esta misma pregunta y él respondía, él no era, pues, no era creyente, digamos, es como uno de los padres del ateísmo. Él decía, bueno, si Dios es bueno, la pregunta es, ¿por qué permite el mal? Si Dios es poderoso, ¿por qué no erradica el mal si todo lo puede? Dice, lo que yo veo es que existe el mal. Por lo tanto, si existe el mal, o Dios no es bueno porque no lo puede, no lo quiere quitar, no lo quiere erradicar, o no es todopoderoso porque no lo puede quitar. Y si no es bueno y no es todopoderoso, que son dos atributos precisamente de la divinidad, pues quiere decir que no existe Dios. Entonces el anuncio de un Dios bondadoso radicaliza la pregunta sobre el mal. ¿Por qué existe el mal?
La Sagrada Escritura, en un primer momento, responde a al problema del mal, diciendo que Dios no es el autor del mal, porque una de las tentaciones primeras acerca de cómo interpretar el problema del mal es achacárselo a Dios. Bueno, pues Dios es el que crea todo, nosotros estamos sufriendo esto, pues entonces Dios es el que nos lo manda. Dios es el que manda las enfermedades, Dios es el que manda las tempestades, Dios es el que manda la muerte, Dios es el que manda todos los males que nos aquejan. Entonces es una primera parte de respuesta o una primera respuesta que se hace ante la pregunta del mal, ante el enigma tan grande del mal. Y la Sagrada Escritura nos dice, no, Dios no es el autor del mal. Dios ha hecho todas las cosas buenas y el autor del mal o el quien ha introducido precisamente el mal en el mundo, en la historia, es el ser humano con una desobediencia y entrando en la desobediencia entró el pecado y entrando el pecado entró el mal. Y el San Pablo lo va a decir después en la carta a los Romanos que la interpretación que nosotros los cristianos hacemos acerca precisamente del origen del mal está en la libertad humana. Es porque el hombre es libre, porque el hombre desobedeció a Dios, porque el hombre quiso, dándole espalda a Dios, abrazar esa situación que le ha producido tanto sufrimiento, que le ha producido la muerte. También hubo otras respuestas, unas respuestas dualistas, ¿verdad? Como decir, bueno, pues el mal tiene un origen en un ser divino tan poderoso como el Dios bueno. Entonces, ya el demonio, por ejemplo, pues es el origen de todo el mal, mientras Dios es el origen de todo bien. Y ya los dualismos comienzan hablando de un Dios que actúa siempre creando el espíritu y lo bueno, y un Dios malo contraponiéndose precisamente a ese Dios bueno, creando la materia y lo malo, y lo material, pues, ¿verdad? Y todo lo que corresponde a la maldad. De tal manera que, pues, se ubica el mal en la materia y el bien en el espíritu. Y todos los dualismos terminan, pues, dándole la espalda a lo material y teniendo como punto de partida el mal precisamente en la materia. Y con su origen, que es un Dios malo, en este caso, pues, muchos se lo atribuyen, dualistas, se lo atribuyen al demonio, equiparando el poder del bien con el del mal. También la Sagrada Escritura dice, no, Dios es el origen de todo, Dios es el origen de todo, pero todo ha salido de las manos de Dios muy bueno, porque dice el Génesis, ¿verdad? Casi como un estribillo después de cada día y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. Cuando se trata del ser humano, dio 3 veces vio Dios que era muy bueno y al final, del último verso, precisamente acerca de la creación del Génesis, dice, y vio Dios que era todo muy bueno. De tal manera que no es Dios el origen del mal, ni tampoco hay un Dios que sea origen del mal contraponiéndose a Dios creador de todo lo bueno. Esas serían las respuestas primeras. Pero también hay una forma, entonces, teniendo al hombre como el responsable del mal, bueno, pues de atribuirle precisamente a la responsabilidad humana ese origen del mal, pues los que sufren, las personas que les va mal en la vida, sobre todo al principio, ¿verdad? La pobreza, la infertilidad, porque en un mundo donde estaban manos para trabajar y por eso muchos hijos, la infertilidad, la pobreza o algún otro elemento pues que hiciera sufrir al ser humano, incluso la misma muerte, pues son consecuencias del pecado ya no en general, ¿verdad? Como solo lo conocemos como el pecado del mundo o el pecado original, sino el pecado de cada quien. Entonces, si esta persona sufre, la raíz del sufrimiento de esta persona está en que esta persona cometió algo malo, hizo algo malo, por eso está sufriendo. ¿Se acuerdan ustedes aquel texto del Evangelio donde le preguntan a Jesús, porque ven a un ciego ahí, le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces había la concepción, todavía en tiempo de Jesús, pero pues prácticamente ya debería de haber de resistir. Incluso todavía nosotros tenemos mucho esa concepción de que algo ha de haber hecho alguna persona para haber sufrido esto. Si se enfermó de coronavirus, pues algo ha de haber hecho, no se usa cubrebocas, hayan en las fiestas, pues luego culpamos moralmente de un acontecimiento que no tiene una connotación moral, ¿verdad? Que es una circunstancia que nos hace sufrir, pero le damos una connotación moral y lo ubicamos precisamente en el pecado de una persona o en el mal comportamiento de una persona. Bueno, pues esa forma pues contradice la misma experiencia. Para los judíos la experiencia era que había gente muy mala que le iba muy bien, que tenían muchos hijos, que vivía muchos años, que tenía muchas propiedades, que le iba bien en la vida y pues que no era tan bueno.
Y por el contrario, había personas muy buenas, con una alta calidad moral, y pues que les iba muy mal, que eran infértiles, como pues muchos de los, ¿cómo se llaman? De los, de los personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como Ana, la mamá de Samuel, pues eran estériles y eran personas buenas, piadosas. Entonces, no necesariamente a través de la experiencia se deduce que el mal corresponde precisamente a un mal comportamiento, ¿verdad? No porque una persona está enferma es porque haya cometido un pecado, no porque esta persona sea pobre es porque sea consecuencia de su pecado, sino en realidad se trata de un pecado, de una realidad, de una circunstancia pecaminosa que nos abraza a todos, pero no corresponde, y que tiene, que es el origen de todos los males, pero que no propiamente es la relación causa-efecto entre esta persona que sufre es porque la causa es porque sea pecador, sino porque todos somos pecadores. El libro de Job, que imagínense, pues el libro de Job es de los libros sapienciales, ya muy tarde, casi prácticamente en el siglo segundo, tercero antes de Cristo. Ese libro nos habla de precisamente de una retribución no propiamente perdón, anterior, porque los profetas en el siglo cuarto ya hablaban de otra forma. El libro de Job es anterior, del siglo sexto, más o menos antes de Cristo, habla de precisamente de una respuesta ante el problema del mal con una gran interrogante. Acuérdense, Job es un hombre bueno, es un hombre que es honesto, es un hombre excelente moralmente, Dios lo quiere mucho, le va muy bien en la vida y el demonio le dice a Dios, a ver, déjame tocarlo, déjame tentarlo para que veas que no es tan bueno como se dice ser. Y entonces, ya sabemos toda la historia de Job, ¿verdad? Le va mal, se le pierde sus propiedades, pierde su familia, se enferma él, y sin embargo no desiste en su bondad. Y a reconocer aquella oración tan bonita, ¿verdad? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y bueno, pues entonces, frente a eso, la pregunta dice Job, bueno, ¿y por qué sufro si yo no he cometido ninguna maldad? Y él honestamente lo reconoce. Y ya, pues la respuesta es, pues no lo sabemos. Dios le responde, ¿verdad? Pues ¿qué acaso tú estuviste conmigo en la creación del mundo? Tú lo sabes todo, quieres saberlo todo. ¿Por qué quieres saber por qué sufres? Ya basta. Tú, consuélate con que yo estoy contigo y que está aquí. Y ya no preguntes más, ¿verdad? No te tortures con la pregunta por qué sufres. Y ya el profeta Isaías va a cambiar la pregunta del por qué sufrimos a la pregunta para qué sufrimos, ¿verdad? Y entonces aparece la imagen del siervo sufriente, de alguien que no solamente sufre, que siendo inocente sufre, sino que sufre cargando las culpas de los demás, ¿verdad? Hagan de cuenta, pues es el que carga sobre sus hombros nuestras culpas, se carga sobre sus hombros, sobre sus espaldas, toda nuestra maldad, toda nuestra perversidad, y Él es el que sufre las consecuencias de la perversidad de todos, pero para volver de nuevo, para recomenzar, para de alguna manera restablecer el orden originario y para potenciar la bondad que existe en el mundo, ¿verdad? Entonces, aquellas expresiones, ¿verdad? Que después el Evangelio va a interpretar a Jesús precisamente como el siervo sufriente, que le da un sentido de redentivo al sufrimiento, de tal manera que no solamente acepta los sufrimientos como las propias limitaciones físicas que todos nosotros padecemos, sino que además las carga dándoles un sentido salvífico, ¿verdad? Las carga para algo, no buscando las causas, sino buscando el para qué, que siempre pues es para bien, tanto personal como bien de los demás. De tal manera que en Cristo nuestro Señor, la pregunta sobre el mal no solamente queda respondida, ¿verdad? Porque la causa, pues en realidad, vuelvo a repetir, pues está muy lejos de nosotros entender, no entendemos el misterio del mal, y sin embargo, Cristo lo ha asumido hasta las últimas consecuencias, hasta morir en la cruz, pero no quedó en la cruz muerto, sino que salió victorioso de la tumba, no solamente restituyendo para sí y para los demás la fuerza del bien, la fuerza de la bondad, sino además trayendo una vida nueva. Y yo creo que aquí está el fundamento teológico de la resiliencia en la resurrección. No podemos buscarlo en otro lado, pues, ¿verdad? No podemos buscar en otro lado la fuerza de la resiliencia, sino la resurrección de Cristo. A pesar de que Cristo murió en la cruz, el mal que se le infringió porque se le cometió una grave injusticia a él, el mal que asumió, ¿verdad? Asumiendo hasta las últimas consecuencias el misterio de la encarnación, el Señor con su resurrección lo transforma y de ahí sale vida y vida nueva y vida plena para todos.
Entonces yo creo que aquí en la resurrección se ilumina precisamente el problema del mal y eso es lo que a nosotros los cristianos nos da la fuerza precisamente para salir adelante en las dificultades de la vida. Continuando un poquito con esta reflexión, bueno, si tuvieran alguna pregunta, con toda confianza, voy a continuar. Si alguien me dice yo quiero opinar o quiero diferir un poquito, está de acuerdo, no hay problema. Eh, la filosofía, pues el problema del mal es un problema no solamente por que nosotros desde la religión, desde la teología queremos dar una respuesta, sino también desde la filosofía. Entonces la filosofía da una respuesta primero diciendo que habría que distinguir clases de mal, ¿verdad? Hay un mal físico, hay un mal propio de nuestra naturaleza finita, porque no somos Dios, ¿verdad? Dios nos ha creado criaturas, no nos ha creado seres divinos, no es una emanación de la divinidad, de tal manera que nosotros tengamos los mismos atributos de perfección de Dios. No, pues somos unas criaturas, y como criaturas somos finitos, y ser finitos, pues es ser limitado, y al ser limitado, pues no somos eternos, pues tenemos un principio y un fin, y ese fin supone, a través de los mismos principios de la cosmología, pues la entropía, ¿verdad? Es decir, pues comenzamos creciendo y luego nos decrecemos, ¿verdad? Y hasta que volvemos otra vez en ese ciclo vital, ¿verdad? De nacimiento, crecimiento, desarrollo, y muerte. Entonces, pues eso es parte de la naturaleza, no es, en realidad no tiene ninguna connotación ni moral, no tiene una connotación religiosa, simplemente que somos seres vivos, pues entonces nos vamos a morir. También, pues porque somos seres finitos, pues nos vamos a enfermar, ¿verdad? En realidad, por ejemplo, esto que está pasando de la pandemia, pues le pasa a los seres vivos, a todos los seres vivos. Hay una lucha constante por sobrevivir de los virus, de las bacterias, y que se instalan o que se adaptan al medio a través de nosotros, que somos pues ¿cómo se dice? Ellos son nuestros huéspedes. Entonces, pues de alguna manera las enfermedades son propias de nuestra naturaleza, son propias de la finitud, de nuestras limitaciones. Por ejemplo, un terremoto pues es propio de la naturaleza finita, un huracán es propio de la finita. En realidad, pues, ¿cuántos temblores, cuántos terremotos no existen o han existido y que no dañan al ser humano y que por lo tanto ni siquiera podemos considerar que sean una desgracia? En el fondo del mar, ¿cuántos terremotos no hay que no afectan precisamente a la vida humana? Pues por eso pasan desapercibidos. Quiere decir que nos afectan y por lo tanto le damos una connotación de mal, pero porque nos afecta la enfermedad, nos hace sufrir, nos da dolor, pues entonces lo interpretamos como un mal, pero pues es algo propio, ¿verdad? Es decir, si nosotros no tuviéramos razón, si nosotros no tuviéramos pues el intelecto y no tuviéramos voluntad, pues en realidad pues sufríamos las enfermedades como las sufren los animalitos, ¿verdad? Pues a lo mejor un poquito agüitadones allí, arrinconados ahí, pero en realidad pues no interpretáramos. De hecho, en filosofía también se hace una distinción entre dolor. El dolor es físico, el dolor se instala precisamente pues como una sensación física y al interpretar ese dolor de manera humana lo hacemos sufrimiento, ¿no? Vamos, por ejemplo, fíjense todo lo que tiene que ver con el coronavirus, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto sufrimiento se añade al dolor físico? A lo mejor el dolor físico ni existe, pero existe sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona ni se siente mal, pero ya están con los nervios, todos esos que produce precisamente la inteligencia y la voluntad. Si no tuviéramos inteligencia y voluntad, pues a lo mejor pasara desapercibido, como decía, pues muchas de nuestras enfermedades. Es la interpretación que damos al dolor lo que nos hace sufrir. Es la interpretación que hacemos a la finitud del mundo, a los cataclismas del mundo, lo que precisamente nos produce sufrimiento porque nos afecta de alguna manera. Bueno, eso era una forma como la filosofía dice, bueno, se trata de un mal físico. También hay un mal moral. El mal moral es el que nosotros realizamos libremente los seres humanos, lo que nosotros en la vida cristiana llamamos pecado, cuyo origen es el pecado original. Aquí quiero resaltar, ¿verdad? Porque pareciera como que nosotros ahora ya no hablamos mucho del pecado original, como que ya mejor hay que decir que cada quien con sus propios pecados. No, si existe el pecado original. Quizá no como lo hemos entendido nosotros en el catecismo, ¿verdad? Que es el pecado de Adán y que ya nosotros hemos heredado ese pecado y que ya venimos, somos culpables. No, se trata de una circunstancia muy constatable, nosotros la podemos constatar, una circunstancia
de maldad, de perversidad que nos antecede, porque ya existe antes que nosotros vengamos a la existencia y que de alguna manera también antecediéndonos, pues nos predispone, nos afecta profundamente de tal manera que nosotros experimentamos en lo más interior de nosotros esa lucha interna entre el bien y el mal. Bueno, pues esa perversidad del mundo se llama pecado, nosotros llamamos pecado original, pues nos lleva también a la comisión de nuestros propios pecados, que de alguna manera pues es la actualización, la concreción de ese pecado, de esa maldad de todos, se concretiza en nuestras malas acciones, que tienen una repercusión social. Entonces, por ejemplo, un ratero, pues no solamente comete un pecado y está haciendo un daño a sí mismo, ¿verdad? No está ofendiendo solamente a Dios, también está dañando a una persona. Y si además ese ratero de dañar los bienes de una persona y al dañar a la persona la mata, está afectando, entonces va generando una situación de perversidad, de maldad, que llega a afectar profundamente al ser humano. Y yo creo que la mayoría de nuestros dolores, de hecho, si podemos hacer como un examen de conciencia, la mayoría de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, vienen provocados precisamente por las malas decisiones de los seres humanos, es decir, por el pecado. Entonces, ese es el mal moral, un mal que pudimos haber evitado, que podemos evitar y sin embargo lo hacemos y lo acrecentamos. Y por último, también se habla del mal metafísico. En filosofía se habla del mal metafísico. El mal metafísico, dicen, es la ausencia de bien. Por ejemplo, no es que el mal exista, sino es carencia de bien. No es que, como no sé si ustedes hayan visto un video se mandó, se manda, pues, ¿verdad? Acerca de la existencia de Dios de Einstein, que el maestro le dice, Dios no existe porque existe el mal, precisamente. Y dice, no, el mal es ausencia de bien, el frío no existe, lo que existe son los cuerpos cálidos, ¿verdad? Los cuerpos que tienen calor. El frío es ausencia de calor. No existe en realidad la enfermedad, lo que existe es la falta de salud, ¿verdad? De lo que debería de ser es la salud. La enfermedad es carencia de salud y por lo tanto no es que la enfermedad... Entonces dice, pues que a través de ese razonamiento, el mal es una carencia de algo que se debería de tener. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos como propio de nuestra naturaleza, a lo mejor la enfermedad es decir, bueno, pues sí nos enfermamos por la propia finitud, pero nos enfermamos en relación de que somos un cuerpo sano, ¿verdad? Si todos tuviéramos a lo mejor, pues no sé, como yo, que tenemos astigmatismo, que tengo astigmatismo, pues dijéramos, pues es normal que todos tuviéramos astigmatismo y por lo tanto, pues ahí no fuera mal tener astigmatismo, pues fuera normal, ¿verdad? Que todos lo tenemos. En realidad se convierte en un mal porque es una carencia de visión que se debería de tener, que no la tengo yo, por eso tengo este mal. Entonces, bueno, por eso se habla mal metafísico como ausencia de bien. Como les decía, pues bueno, pues todos tenemos la experiencia del mal, todos tenemos la experiencia del sufrimiento, del dolor. Todos nosotros tenemos dolores físicos. Hay quienes tienen un umbral de dolor mucho más amplio, pero en realidad pues todos tenemos dolor. Todos nos duele la muela, nos duele la uña enterrada, nos duele cuando nos enfermamos de algún virus, de alguna bacteria, nos duele el estómago, nos duele la cabeza. Es decir, yo creo que el dolor es de alguna manera algo muy común a los seres humanos. También lo interpretamos siempre como sufrimiento. Entonces nosotros tenemos muchos sufrimientos. Ese dolor también lo interpretamos y nos hace sufrir. Ya decíamos cómo más que el dolor físico, a veces más el sufrimiento, que es la interpretación que nos hacemos acerca del dolor. Y también, pues quizá una de las cosas que además del sufrimiento, pues es la forma psíquica o la forma psicológica como nos relacionamos con las propias limitaciones, es un poquito la interpretación del dolor, pero también de nuestra propia finitud. Por ejemplo, un accidente, lo que provoca en nosotros, ¿verdad? Todo el sufrimiento que provoca en nosotros, la pérdida de un ser querido, todo lo que tiene que ver con precisamente el duelo, es decir, con la pérdida de algo o de alguien del cual nosotros teníamos un cierto apego y que nos hace sufrir mucho. El Cristo nuestro Señor, pues evidentemente tuvo dolor físico, no lo podemos dudar, ¿verdad? Y no vayamos nosotros a pensar porque pareciera como que algunas corrientes espirituales como que resaltan mucho, ¿verdad? Como si que la redención estuvo precisamente en que Cristo fue el que más sufrió en el mundo. Probablemente no, a lo mejor algunas personas tienen más dolor físico que Jesús o incluso mayor sufrimiento.
Yo creo que eso no es lo importante, sino la capacidad de amar y precisamente de vivir de forma, desde la resiliencia, precisamente nuestro dolor y sufrimiento. Cristo lo asumió sin dejar vencerse por el dolor ni por el sufrimiento. Sí lo interpretó como sufrimiento, porque acuérdense, la interpretación que Jesús hace de su pasión es precisamente una ofrenda al Padre, es una ofrenda también como coherencia al proyecto de vida que él había asumido, que es el proyecto del reino. Pero esa interpretación que él hace, el Señor la vive precisamente desde la resiliencia. No se deja vencer por el mal. De hecho, en los momentos más difíciles de la pasión, en los momentos más difíciles de la crucifixión, el Señor se pone en las manos de Dios, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quizá no entienda todo, ¿no? A veces también tenemos una concepción del conocimiento de la autoconciencia de Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo, pero en ese momento pues se siente abandonado del Padre. Y sin embargo, a pesar de la experiencia de abandono, de que se siente abandonado del Padre, él se abandona totalmente al Padre, la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la forma de vivir los momentos trágicos, pues, ¿verdad? No como una tragedia, sino precisamente desde la esperanza y desde la confianza. Para nosotros los católicos, pues, para nosotros los cristianos, la resiliencia no es eso, sino la experiencia de vivir todos los momentos de dolor y de sufrimiento desde la experiencia del misterio pascual de Cristo. Otra cosa es la parte psicológica, pues, ¿verdad? La parte psicológica que nos habla de la vivencia del duelo, de las etapas de duelo, que me imagino que pues en otro momento se pudiera hablar o que ustedes lo pudieran tratar, o no sé si ya lo han tratado, acerca de todos los pasos que se deben de vivir en el duelo, que es parte de la resiliencia. En la psicología también se habla de la resiliencia como la capacidad de autogenerarse siempre, ¿verdad? Es decir, de rehacerse todos los días con las posibilidades que nos da precisamente la esperanza humana, el futuro, el saber que mañana sale de nuevo el sol. Y también, bueno, de alguna manera, el aprender, el aprendizaje que se hace a través de las experiencias negativas de la vida, de los accidentes, ¿no? Pues si no fuera de los accidentes, a lo mejor tuvieron que pasar muchas muertes en accidentes automovilísticos para poder perfeccionar los frenos, pero gracias a lo mejor a muchos accidentes y pues desgraciadamente, pero por la muerte de muchos en accidentes, pues se llegó a perfeccionar los frenos que ahora tenemos, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo se llaman, ABC, o sabe cómo se llaman, pero que se perfeccionaron. Gracias por ejemplo, gracias al terremoto de la Ciudad de México, que tantos muertos produjo y tantas desgracias económicas y familiares y sociales ha producido en nuestro país, pues gracias a eso, bueno, pues ni modo, hay que decirlo eso. O sea, hoy se tiene una normativa de construcción muchísimo más especializada, de tal manera que puedan resistir sismos mucho más fuertes. Es decir, siempre aprendemos, ¿verdad? De los momentos de la crisis siempre tenemos la oportunidad de aprender. Ahora, nosotros cómo vivimos, nosotros como cristianos, no solamente en esta parte humana, psicológica, de aprendizaje de las situaciones difíciles de la vida, sino además de animados por el Espíritu, ¿verdad? Precisamente el saber, conscientes, confiados en el Señor, de que pues mañana será siempre mejor, ¿verdad? De que esto es apenas un aprendizaje. Bueno, pues no sé si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta antes de entrar pues a otra reflexión, ¿verdad? Acerca de la creatividad dentro de la pastoral. Efectivamente, están con nosotros agentes de diferentes lugares. Incluso están con nosotros también dos hermanos sacerdotes. El padre Aris, que creo que ya en otra ocasión tuviste oportunidad de estar en Poza Rica vía Zoom y te escuchó. Y también el padre Enrique Buendía. Además hay otros compañeros también bueno, él no está en Poza Rica, él está en Texcoco, ¿verdad? Les invito, si tienen alguna pregunta, algún comentario, padres, con todo gusto, dada la apertura que el padre José Marcos está haciendo, les esperamos. Adelante, padre Enrique. Una sugerencia, que si es tan amable, y ustedes en lo que toca, de enviarnos en video la conferencia que nos ha dado. El texto, ¿verdad? ¿Perdón? El texto, ¿verdad?
¿Cómo es esto? No, la conferencia El que acaba video. de dar mi padre. No tengo texto en realidad. Bueno, Este, se está grabando el video. Bueno, es que yo nomás escuché esta. Perdón. No sé si hay lugar para las otras también. Sí, se está grabando, con todo gusto, padre. Gracias. Padre Y Alex, gracias al padre. saludos, padre. estás con tu micrófono apagado, padre Alex. ¿Verdad? Es decir, si no tuviéramos limitaciones, si todo nos saldría bien, pues no tendríamos creatividad, simplemente repetiríamos precisamente nuestros comportamientos exitosos. Gracias a las crisis aprendemos, y gracias al aprendizaje de cómo resolver los problemas que nos presentan las crisis es como mayor creatividad vamos desarrollando. De hecho, la palabra crisis, que en griego krinein, ¿verdad? Tiene un sentido de doble interpretación o de doble semántica, ¿verdad? La primera es, pues sí, una situación difícil, una situación que nos coloca de alguna manera, pues en un momento de peligro, pero también es una oportunidad para poder precisamente crecer. Incluso, por ejemplo, tiene este sentido mismo paradójico, la misma duda. Cuando una persona duda, es porque tiene de alguna manera algo de conocimiento. Si no, no dudara, ¿verdad? Si fueran totalmente ignorantes sobre algún aspecto, pues no dudaríamos, porque no tendríamos la posibilidad de la duda. Que, por ejemplo, si no dudamos, yo creo que del sistema intergaláctico, ¿verdad? De muchas cosas, porque lo ignoramos. Ya si empezamos a saber algunas cosas, pues ya nos empiezan las dudas de lo que sabemos poquito, pero que somos conscientes de que no sabemos más, de que no sabemos todo. Entonces, pues eso ya nos da la oportunidad de abrirnos a nuevos conocimientos. Entonces, también igual la crisis que nos presenta una situación límite, una situación de sufrimiento, una situación de dolor, pues nos abre la posibilidad de cómo vamos a responderle a esa situación. Y con el tiempo, también y con la resiliencia, pues nosotros no solamente podemos responder a las situaciones críticas, sino anticiparlas. Entonces, fíjense, ayer escuchaba una expresión muy bonita que dice que la gente inteligente resuelve los problemas, los sabios los previenen. Entonces, yo creo que la creatividad no solamente está en la resolución de los problemas que vamos teniendo en la vida, sino en la sabiduría para prevenir problemas, precisamente anticipando un ideal que nosotros tenemos. Y es precisamente, yo creo que nosotros los cristianos debemos de tener muchísima creatividad. ¿Por qué? Porque siempre nos planteamos una gran utopía. Acuérdense que la utopía tiene un sentido el etimológico, ¿verdad? Eutopos, que significa el buen lugar, o bien el lugar que no existe, pero que pudiera existir. De tal manera que ese es como un planteamiento, un ideal tan grande que nos hace que jalemos precisamente la historia para alcanzar ese ideal que nosotros soñamos. Nosotros los cristianos somos promotores de la utopía. De hecho, la palabra utopía, que es un neologismo, ¿verdad?, que se le debe a Santo Tomás Moro, si es Santo Tomás Moro, ¿verdad?, o Erasmo de Rotterdam, o uno de los dos, pues, pero no, Santo Tomás Moro. Entonces, tiene una carga muy fuerte, porque dices que nosotros cuando predicamos el reino de Dios, el reino de Dios es una utopía, es algo que no existe, pero que debiera de existir, es posible que exista, y además de que es el mejor de los lugares que nos sirve de ideal para la construcción de una sociedad como la presenta el reino, y sabiendo además que va a ser una realidad permanente, eterna, en la vida eterna, precisamente en el cielo, pues lo que nosotros llamamos el cielo. Cuando nos morimos, pues nos vamos al cielo y poseemos plenamente el reinado de Dios. Pero esa utopía, esta utopía no se convierte solamente en algo inalcanzable hasta que nos moramos, sino que se baja precisamente y se va desarrollando poco a poco hasta llegar a ese momento culminante que el paso se da precisamente con la muerte. Bueno, pues de ahí fíjense la importancia. Para mí eso tiene una gran importancia. Si no tuviéramos utopía, si nosotros no tuviéramos un grande ideal, entonces, pues, ¿cómo vamos a responder a los problemas? ¿Cómo vamos a tener creatividad para soñar una sociedad mejor? ¿Cómo vamos a tener precisamente aquello que nos jala, que nos tensiona
para alcanzar aquello que el Señor nos promete y que se nos dará precisamente, que llamamos reino de Dios. Y ahí viene la parte escatológica. De hecho, fíjense que a mí me parece también sumamente interesante que en la teología del Vaticano II ha tenido como un eje transversal precisamente la escatología. Escaton significa el final de los tiempos, pero es el ya estamos, pero todavía no, ¿verdad? Ya hay simiente del reino, pero todavía no plenamente. Ya estamos, pero todavía no. Entonces ese ya el ya nos hace vivir en la esperanza, porque si solamente el todavía no, ¿verdad? Pues viviéramos todos desilusionados. De hecho, muchos dicen precisamente al hablar de utopía como una forma negativa, ¿verdad? Es algo que es irrealizable, algo que no es posible. No, nosotros decimos, ya hay signos de esa utopía, ya hay signos muy sentidos de esa utopía. Cuando yo veo que una persona es bondadosa con otras, que hace obras de caridad, que vive conforme a la verdad, que es honesta, se esmera, ya está presente ya el reinado de Dios. En una comunidad que se esmera por la solidaridad, ya está el reinado de Dios. No plenamente, pues no perfecto, todavía no, pero ya está. Entonces el todavía no hace que vivamos precisamente jaloneando el ya para que se parezca cada vez más al todavía no. Pero esa dimensión transversal que es la escatología nos hace precisamente vivir en la esperanza y por lo tanto la esperanza nos hace profundamente alegres y la alegría con la esperanza, que tiene su fundamento en la esperanza, nos hace creativos para responder a los problemas y también para aventajar o de alguna manera prevenir, no solamente pues el generar, ¿verdad? Una nueva cultura conforme al reinado de Dios. En ese sentido, la creatividad pastoral, yo creo que tiene mucho de escatología y que tiene mucho también de la vivencia, del reconocimiento de la presencia de Dios en la historia, en el ya. Por eso yo creo que el primer pasito para la creatividad pastoral es la capacidad de mirar con los ojos de Dios, ver la presencia de Dios ya en el mundo. Si no vemos la presencia de Dios en el mundo, pues vamos a decir que esto es imposible. Si nosotros somos los telediarios, ¿verdad? Que se fijan en los muertos, que se fijan en lo negativo, en los enfermos, en la violencia, pero no se fijan en la presencia real del reino de Dios. Sí, cierto, no podemos tampoco negar, ¿verdad? Ponernos un velo y negar la realidad negativa que existe en nuestra sociedad, pero también debemos de avisorar las cosas positivas y yo creo que nosotros como cristianos debemos de ser pronunciadores y anunciadores de esas buenas noticias y debemos de ser esa buena noticia, porque existe, pues, ¿verdad? El bien existe, no existe el mal total, como no existe el bien total, pero nosotros debemos de tener la mirada de Dios, la mirada de fe, que ve la presencia de Dios en todas las realidades humanas, en la historia humana. Hay cosas muy bonitas que se están realizando ahora, como cosas como el trigo y la cizaña, también hay cosas muy malas que se están realizando. La mirada de fe no nos hace vivir en la ilusión, ni nos hace vivir tampoco en la desesperanza, en la desilusión. Nos hace vivir en la realidad, asumiéndola precisamente como presencia del reino, del ya y del todavía no. Entonces tenemos ahí como un criterio de discernimiento. La creatividad pastoral nace de eso, de la mirada de fe. Si no tenemos mirada de fe, pues ahí acabamos. Y fíjense, yo creo que muchos de nosotros los pastores tenemos una mirada negativa. Bueno, dos vicios que quisiera resaltar. La primera es la mirada negativa de la realidad. Pareciera que nosotros somos como, ¿se acuerdan ustedes de aquella metáfora de Zoroastro, verdad? Que va buscando, ¿verdad? Va buscando ahí con su lamparita. A veces nomás andamos buscando las cosas malas y a veces nomás nos dedicamos a predicar las cosas malas, la maldad del mundo y que el mundo está corrupto y esto y lo otro. Entonces yo creo que la primera cosa es, tenemos que ser la capacidad pues de mirar el reinado de Dios en el ya. Y también la otra cosa pues son las verdades absolutas. Desgraciadamente nosotros los cristianos tenemos una forma de pensar basada en la filosofía aristotélico-tomista y también en el mismo concepto. No es que así sea, pero en el concepto que a veces tenemos de revelación de verdad absoluta, incapaz de escuchar a lo mejor pues
pues lo que llaman ahora, ¿verdad?, del disenso y las otras formas de pensar, y que nosotros pensamos que somos los únicos portadores de verdad, somos los únicos que tenemos razón, somos los que somos la reserva de la bondad, etcétera, etcétera. Todas esas actitudes autosuficientes, jansenistas, farisaicas, clericalistas, pues nos hacen también precisamente incapaces de creatividad. ¿Por qué? Porque ya nos instalamos. Cuando yo digo que tengo la verdad absoluta, cuando soy incapaz de aprender del otro, cuando yo digo que mi punto de vista es el único, que la iglesia viene a enseñar y no viene a aprender, bueno, pues entonces, pues ya qué creatividad tenemos, ya está todo dicho, ya nomás hay que poner en práctica el manual. Si ya está todo perfecto, si ya llegamos al ya, y sin todavía no, pues ya nada más hay que aplicar lo que el manual dice, ¿verdad? De hecho, fíjense, entre paréntesis, ¿verdad? La perversidad del neoliberalismo, y no tengo ninguna opción política, pues, ¿verdad?, a favor de ningún discurso en este sentido, pero la perversidad del neoliberalismo, hablando teológicamente, es precisamente que el neoliberalismo dice que hemos llegado al fin de la historia, no tenemos ya nada que esperar. ¿Por qué? Porque se crearon las condiciones de desarrollo y de científico-tecnológico de capaces de solventar la vida humana. Lo único que faltaría es solamente desarrollar todavía más la ciencia y la técnica y aplicarla a todo el mundo. Llegará el momento en que todo el mundo llegue al desarrollo, ¿verdad? Y basados pues en algunas experiencias de cómo los países del primer mundo van jalando a los países del segundo y del tercer mundo y hasta el último, ¿verdad? Van jalando de tal manera que podemos decir, bueno, pues México es un país medio jodido, no tanto, pero ya casi vive como vivían los países del primer mundo hace 30 años. Pues ahí va. Malo que viviera hace como 100, 200 años, ¿verdad? No, hombre, ya va desarrollándose, poco a poquito va a llegar. Ahí Guatemala va al sur, más al sur, pues más jodidinos, y ya ahí poco a poquito ahí van avanzando con el tiempo. Lo que hace el neoliberalismo es implementar esas políticas, ya, pero pues no, se ve que es totalmente inhumano. Primero porque quita la esperanza, y segundo porque nos finca en una realidad ficticia de que todo es perfecto. Pues no es cierto, ¿verdad? Ya vemos los límites propios de la ciencia, de la técnica, con los problemas mismos de la seguridad, de la ecología, etcétera. Bueno, eso sería el paréntesis en torno a lo que decíamos. Entonces nosotros como creyentes tenemos nuestra mirada de fe, vemos lo positivo como el ya, y también los vacíos y los límites como el todavía no. Y eso nos genera esperanza. Por otra parte, también el reinado de Dios, la utopía del reinado de Dios, nos hace pensar en el gran ideal de Jesús. Por eso el punto de referencia de toda creatividad también es Jesús, es el Evangelio. No podemos tener creatividad pastoral con puras iniciativas acá vamos a leer a los grandes filósofos de ahora, ¿no? A Bátimo, a ¿quién más, oigan? A Rostock, ya no me acuerdo, pues, a todos estos famosos, pues, de ahora, que son Cioran, pues no, ¿verdad? Yo creo que ellos leen la realidad y la interpretan a su manera, pero nosotros, yo creo que la creatividad pastoral está precisamente en la vuelta al Evangelio y la lectura y la vivencia del Evangelio, lo que nos hace precisamente vivir el gran ideal del reino. Si tenemos ese gran ideal del reino, pues entonces ya sabemos por dónde debemos de ir. Es el proyecto de Jesús el que debemos de seguir. Es el proyecto de Jesús, hay que discernirlo, pues precisamente porque ya nos dice el todavía no. Entonces nosotros lo que conocemos es el ya, pero el reino nos dice el todavía no. Ya lo vivimos, pero todavía no plenamente. Entonces, conjugando esas dos cosas nos habla del discernimiento que debemos de hacer a la luz de la realidad, a la luz del Evangelio, para poder precisamente responder y para poder jalar la historia hacia aquello que nosotros pretendemos o que nosotros creemos que está contenido en el mensaje de Jesús. Responder a los problemas, pues se ocupa mucha creatividad. Fíjense, yo creo que una de las cosas más oportunas precisamente que nos dio la teología de la liberación es precisamente esa capacidad de discernimiento para hacer del mensaje del Evangelio el motor de transformación de la realidad y de lectura de la realidad. Entonces, pues ahí está el esfuerzo de la pastoral en responder a los problemas.
cuántas cosas positivas y hermosas que se hicieron durante mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, en la Dios de Guadalajara, ¿no? El párroco de Tapalpa hizo de este pueblo un pueblo abandonado de la sierra, ya muy lejano de Guadalajara. Primero lo que hizo hacerlo pues una carretera, ahí pues, movido precisamente la influencia del párroco, el trabajo del párroco pastoral, pues ahora le vamos haciendo la carretera, vamos metiendo la luz y vamos metiendo el agua potable, vamos promocionándolo como un lugar turístico y empezó él a invitar a la familia, o sea, familiares y empezó a hacer aquello un desarrollo turístico hasta convertirlo en lo que hoy es, ¿verdad? Y por ejemplo, pues vamos también ahí se solucionó un problema, pues, fueron solucionándose los problemas que se tenían, pero fueron avisorándose creativamente, pues, no solamente, no tenemos agua, pues ya tenemos agua, no, sino hasta precisamente el desarrollo de un centro turístico como es este pueblo de Tapalpa. También quisiera tomar como punto de referencia la creatividad precisamente de don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga es un gran humanista, de hecho, movido precisamente por la utopía. Él era un lector asiduo de los círculos muy cercanos a Erasmo de Rotterdam, a verdad, de la escuela pues de Erasmo de Rotterdam, de Tomás Moro, del humanismo pues de la influencia de todos estos pensadores que les movía la utopía, ¿verdad? Y bueno, pues cuando llega aquí a México, bueno, pues no era México, ¿verdad? Llega a la audiencia de la Ciudad de México como oidor, ¿verdad? Y después que lo hacen ya a una cierta edad, bueno, como oidor tiene la idea y dice, bueno, pues yo veo que estos indígenas, primero pues necesitan pues una atención humanista, de aprender las técnicas de cultivo, ¿verdad? Que eran exitosas en Europa, los oficios, ¿verdad? Que de alguna manera había aprendido él en Europa, y luego ya empezó a formarse la idea de las ciudades hospitales. Las ciudades hospitales no eran las reducciones que ahora conocemos ahí de los americanos, ¿verdad? Que ahí tienen a los indígenas ahí reducidos ahí. No, no. Era precisamente la mentalidad de formar una verdadera comunidad cristiana basada en la utopía, basada precisamente en este valor de la hospitalidad, casi como un monasterio, pero no de monjes, sino de cristianos que vivieran con sus familias, con sus hijos, y lo logró. Nos dicen las crónicas, ¿verdad? Que Santa Fe de México y las ciudades, por ejemplo, de Michoacán, en las ciudades hospitales de Pátzcuaro, llegaron a ser verdadero fermento de vida cristiana. Verdaderamente era algo hermosísimo donde se vivían los valores del reino. Y Vasco de Quiroga, viendo pues la solución de los problemas que suponía precisamente la conquista espiritual de México, pero también el desarrollo, la necesidad que tenían de desarrollo los indígenas, bueno, pues se resuelve un problema, pero gracias al ideal hace que vivan en una comunidad en donde todos se ayudan y en donde aprenden oficios que todavía hoy, 500 años después de la presencia de don Vasco de Quiroga, todavía dan sustento a muchísimas familias, pues más de Michoacán que de Santa Fe, ¿verdad? En Santa Fe lo único que queda, pues creo que es el basurero que se convirtió en una macroplaza, ¿verdad? Y en edificios del primer mundo, pero era precisamente la idea y la realización de aquel ideal, gracias a la creatividad pastoral. Entonces yo creo que la creatividad pastoral está en eso, en volver nuestros ojos a la mirada de fe, a la realidad, constatando ya de la presencia del reino, pero animado siempre con el evangelio del todavía no, ¿verdad? De lo que nos falta, y precisamente ayudados de esa luz del evangelio, tratar de responder a la realidad, y no solamente responder, sino generar una nueva realidad. Bueno, pues no sé si de esto hubiera alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches, padre. Buenas noches. Soy Rosalinda. Hola, Rosalinda, ¿cómo estás? Me impactó de la primera parte, nada más quiero hacer un comentario, que, híjole, todo eso que dijo del siervo sufriente, no es por qué sufrimos, sino para qué sufrimos, y de la bacteria y el virus, ay, me pegó usted, pero tremendamente, porque tengo un cuñado que está pasando por mucho sufrimiento, lo operaron de las cervicales,
y le entró una bacteria en la placa que le pusieron en el cuello, todo se le ha complicado. Y precisamente estamos con esa fe, con esa mirada de fe, estamos viendo todo y no nos preguntamos por qué, sino precisamente para qué es todo ese sufrimiento. Entonces, al hablar del siervo sufriente, pues empecé también a pensar, ¿verdad? Pienso que pues todo lo que él sufrió injustamente, no por lo que había hecho, sino por redimirnos a todos de nuestros pecados. Y entonces me pregunto, y digo yo, ¿por qué no? ¿Por qué no hemos de pasar por algo así? Y lo estamos viendo precisamente con esa mirada de fe, Padre, y de confianza, pues más bien poniéndolo en manos de Dios Padre y que se haga su voluntad. Pero sí no sé, sentí como que me llegó el tema por los momentos tan difíciles. Bueno, pues que el Señor lo sostenga, ¿verdad? Y en el Señor encontrar fortaleza, y si Cristo resucitado nos enseña cómo debemos de asumir el dolor, el sufrimiento, pues es porque precisamente Él lo asumió hasta las últimas consecuencias y también lo transformó, ¿verdad? En vida, en oportunidad de vida. Yo creo que de ahí, pues eso, ahí está la resiliencia, ¿verdad? En la capacidad de aprender de este sufrimiento para dar vida, para generar vida, para con nuevas condiciones de vida y de relaciones mucho más fraternas, mucho más, más solidarias, ¿verdad? Gracias, Rosalinda. Muchas gracias, Padre. Buenas noches, padre. Buenas noches. Soy Anabelia de Poza Rica. Muy bien, Anabel. Pues a mí también lo que usted dice, pues me llegó bastante porque pues ahorita en estos momentos estoy pasando una situación muy difícil. Bueno, digo yo, muy difícil para mí porque pues hace 8 días perdí a mi papá, le dio un infarto y pues así estoy, pues estoy, ¿cómo le diré? Estoy viviendo pues a sobrevivir sola, a estar aquí en la casa, pues con la ayuda de Dios, nuestro Padre, sé que saldré adelante, pero es muy difícil perder a un ser querido, tan querido y pues estaba ¿cómo se dice? Tan cerca de mí, estábamos muy allegados, mi papá y yo, y para mí fue algo inesperado. De lo que usted dice, pues me ha llegado y pues sí sé que con la ayuda de Dios, nuestro Padre, saldré adelante, Sí, que bueno, son pruebas que nos da Dios. sí, yo creo que, bueno, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Las pérdidas, ¿verdad? Bueno, pues Anita en carne propia ha vivido la experiencia de la pérdida de su papá. Quizá muchos de nosotros, esta Rosalinda, de su cuñado, a lo mejor no la muerte, pero sí la pérdida de la salud, pues todo lo que implica eso. El hecho de la pandemia nos ha demostrado con una fragilidad. Yo veo, por ejemplo, aquí en el pueblo hay mucho sufrimiento donde estoy. Por ejemplo, en la pérdida de los seres queridos, a veces hasta ni siquiera se les puede despedir, ¿verdad? Y, Eso. y hay como mucho dolor. Y yo creo que ahorita la resiliencia es fundamental, ¿verdad? Es decir, no podemos nosotros perder la fe y la esperanza en este momento. Tenemos que encarar la pandemia y las consecuencias de la pandemia con buen ánimo y sobre todo con un grande aprendizaje. El aprendizaje de ser mejores cristianos, mejores discípulos de Jesús. Y yo creo que nos deja muchísimos aprendizajes, ¿no?
la pandemia. Y yo creo que esa es la resiliencia también, el aprovechar todo lo que nos deja aprendizaje como persona, como pueblo, como comunidad, como sociedad, como nación, como mundo, como en el mundo se está moviendo muchísimo a través del virus, pues muchísima reflexión en torno precisamente a cómo debemos de tener como un punto de referencia la pandemia para aprender. Entonces yo creo que sí, además del dolor de la pérdida de cada uno de nosotros, estamos viviendo un momento muy difícil, pero que precisamente supone nuestra confianza en Dios y el aprendizaje que debemos de tener a la luz del Evangelio. Y también de la utopía. Más que nunca nosotros debemos de presentarnos como anunciadores de buenas noticias, ¿verdad? Porque después de las grandes pandemias o de las grandes crisis de la humanidad, el cristianismo ha sido siempre una oferta de salvación, como lo es pues en Cristo Jesús. Y yo creo que de ahí la importancia de estas dos palabras, ¿verdad? Resiliencia y creatividad. Y mucho ánimo, Anita, ¿verdad? No estás sola, pues el Señor está contigo y también yo me gusta mucho decir aquí, cuando ante las pérdidas de los seres queridos en las misas de cuerpo presente, pues que nuestra actitud debe de ser de gratitud por todo el tiempo que Dios te permitió tener a tu papá, por todas las enseñanzas que te dejó. Yo creo que más que el decir por qué se fue, el agradecer todo lo que te dejó su presencia, su vida. Y por otra parte también el reconciliarte con esta realidad misma de la muerte, pues que es parte de nuestra existencia. Ahí, y les recomiendo mucho también por el tema de la resiliencia, nomás ahorita se me fue el nombre, pero lo pueden buscar ahí en el YouTube. Hay un doctor, si ahorita lo alcanzo a ver, hay un doctor español que precisamente trata a los enfermos en fase terminal. Y dice que nosotros los seres humanos, sobre todo la cultura occidental, hemos tenido una perspectiva de la muerte sumamente negativa. Dice, la muerte la deberíamos, en la tradición cristiana, la muerte es como un segundo parto. Cuando nosotros, por ejemplo, imagínense, cuando nosotros vamos a dar a luz, bueno, cuando una mujer va a dar a luz, pues se alegra, tiene dolores de parto, pero se alegra. ¿Por qué? Porque comienza una nueva vida. No porque comienza la nueva vida, porque la vida comienza desde el momento de la concepción. Para aquel ser que nace del vientre de su madre comienza una nueva vida. Durante 9 meses vivió pensando que toda la realidad era el vientre de la madre. Cuando sale a una realidad totalmente bella, totalmente hermosa, donde hay luz del sol, donde hay plantas, donde hay bosques, donde está el mar, donde hay relaciones humanas, donde está el papá, donde puede ver a la mamá. Antes probablemente, a lo mejor con las posibilidades que tiene el infante o el bebé, ¿verdad? Pero escuchaba a lo mejor, ya la ve a la mamá y comienza una relación de cercanía y con otros, así. Y dice, ¿quién de nosotros pudiera imaginarse quedar en el vientre materno? Dice, pues nadie, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se entristecería de que un niño, de que un bebé sale del vientre materno y nace a la vida? Dice, pues esta vida nacemos para morir, la vida eterna nacemos para la eternidad. Pues yo creo que deberíamos de cambiar nuestra perspectiva tan negativa de la muerte y verla con esperanza, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos fe de que hay vida eterna y de que en la vida eterna nuestros seres queridos, pues allá están, allá los vamos a ver, allá vamos a compartir con ellos la alegría de la vida. Si este mundo es bello, pues imagínense el mundo de la vida eterna, el cielo, ¿verdad? Imaginémonos, pues está en el mejor lugar. Entonces, Anita, no te desanimes, agradecele a Dios todo lo que por él, por tu papá te dio el Señor, y también ten en cuenta de que tu papá salió del vientre de este mundo para llegar a la vida, y una vida que ya no tiene fin, a la vida eterna, en donde te espera. Y pues ahí nos tiene que mantener en la esperanza y a luchar, ¿verdad? A luchar para que bajemos un poquito del cielo a la tierra con nuestras actitudes. Entonces, mucho ánimo, Anita, ¿eh? Y vamos a pedir por tu papá y por ti. Ok. Yo, Padre, soy María Luisa Alcacio de León, Guanajuato. Gracias, Padre. Yo también tomo sus palabras de consuelo. Gracias. Damos la palabra a María Luisa de León, Padre. Sí, muy bien, María Luisa, mucho gusto. Tengo aquí unas preguntas que voy a sintetizar, obviamente, me las hace llegar mi comunidad parroquial. ¿Qué piensas de la iglesia en este momento concreto que vivimos? ¿Qué parroquias necesitamos en los desafíos actuales?
¿Qué clase de animadores pastorales, sacerdotes y laicos necesitamos para responder a estos desafíos? Y la última, ¿qué propones como miembro de la iglesia que podríamos para afrontar juntos estos desafíos? Y bueno, pues yo tenía la tarea de responder y hacer llegar a mi parroquia. Y ahorita yo lo resumo con todo lo que usted nos acaba de exponer a lo largo de su participación. Lo resumiría en las dos palabras que hemos estado manejando en esta semana: en creatividad pastoral y en resiliencia. Claro, detallando, claro, ampliando, pero las dos palabras para mí que dan respuesta son estos dos aspectos: la resiliencia y la creatividad pastoral. Y muchas gracias, Padre, por toda esta reflexión que en lo personal me sirve infinitamente. Muchas gracias. No, al contrario, María Luisa, a ti. Pues son preguntas muy difíciles, la verdad. Yo quisiera compartir con ustedes en este momento, a partir de las preguntas de María Luisa, pues yo creo que no del deber ser, pues, ¿verdad? Creo que cómo debería de ser la parroquia, sino de cómo debemos de aprender en este momento y cuál es la tarea que tiene la iglesia, porque el deber ser siempre nos presenta pues algo hasta medio frustrante, ¿no? Porque terminamos no siendo lo que debemos de ser y la decepción también, la del fracaso pastoral. Y yo creo que más bien el aprendizaje que nos deja la situación que vivimos y la tarea de la iglesia, que es ser discípulo de Cristo. A mí me parece que toda acción pastoral está en función del discipulado. Y bueno, pues nuestros obispos nos han completado, ¿verdad? El discípulo misionero. De tal manera que yo creo que el aprender a ser discípulos de Jesús en este contexto particular que estamos viviendo y cómo, más que estrategias totalmente bien como estructuradas, pues, ¿verdad? El aprender a ser discípulos en esta circunstancia. El Señor, pues si nosotros dejamos el dejarnos sorprender precisamente de la acción de Dios en la vida. A mí me gusta mucho, bueno, pues Víctor aquí nos ha hecho favor aquí en Guadalajara de animar mucho lo que hemos llamado la intervención pastoral, ¿verdad? Que no tiene otra finalidad que descubrir la presencia de Dios y eso mueve mucho el corazón, ¿verdad? Y yo creo que el corazón del pastor, el corazón de la gente de pastoral siempre tiene que ser a partir del discipulado misionero y con esta característica propia que el Papa remarca tan frecuentemente, que es la misericordia, ¿no? De hecho, pues nosotros aquí en Guadalajara, los que son de Guadalajara, pues aquí me imagino que Víctor pues les ha mencionado muchas veces que la misión de la misericordia, la gran misión de la misericordia, yo creo que abarca eso, el discipulado, el experimentar la misericordia de Dios en nosotros, la misión de ser misericordiosos con los demás e ir generando esos espacios de misericordia, de compasión entre nosotros, pues, ¿verdad? Me parece porque lo digo desde mi propia experiencia, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Cuando digo, ¿cómo deben de ser las parroquias? Generalmente pienso y me decepciono de que, pues ni mi parroquia es como yo espero, mi obispo no es como yo quisiera, mis compañeros hermanos sacerdotes, pues no son como a mí me gustaría que fueran. Entonces, pues como que termino diciendo, no, pues esto ya, y no, yo digo, a partir de mi parroquia y de mí como pastor y de mis laicos que se comprometen aquí en la parroquia como discípulos del Señor, ¿cómo podemos ser una parroquia que responde a esta realidad? Y no con la pretensión, pues, como decir, todas las parroquias tienen que ser, no, ni que el obispo tiene que ser así, ni que los sacerdotes tienen que ser así, ¿no? Pues, bastaría con que yo fuera discípulo del Señor y con eso, y ayudar a los fieles cristianos de mi comunidad a ser también discípulos del Señor, ¿no? Creo yo, tú María Luisa, porque sí, yo muchas veces he pensado eso, es que deben de ser así las cosas, y luego digo, no, pues es que el obispo piensa de otra forma, no, es que los padres como que no agarran la onda todavía, no, pues es que, y ya me empiezo a decepcionar, mejor a lo largo de mi experiencia, pues de estos años, trabajando en la vicaría pastoral, trabajando más en mi parroquia, digo,
pues en lo concreto es donde está, ¿verdad? Y de lo concreto aprendemos líneas que nos ayuden a otros a compartir la fe con otros que también quieren, como nosotros, ser discípulos del Señor. O con Muchas gracias, padre. Sin quitar también eso, pues es parte de nuestra planeación pastoral y de toda la metodología, eso, el ofrecer líneas, ¿verdad? Pero yo creo que lo esencial ahorita es el discipulado del Señor, así, y la misión, ¿verdad? Y la misericordia como tres. De hecho, aquí en Guadalajara utilizamos 3 palabras del cómo debería ser la iglesia o del modelo de iglesia que quisiéramos que es la iglesia del Papa, que es la iglesia de Jesús. Una iglesia misionera, una iglesia sinodal y una iglesia misericordiosa o samaritana, ¿verdad? Padre, está con la mano alzada Silvia de Los Ángeles. Adelante, Silvia. Gracias, maestro doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Sí, gracias por estas grandes enseñanzas. Mi compartir es a la acción, ¿verdad? Lo que inculcaba usted ahorita de la misión, a la acción, porque a veces nos quedamos con un Dios, ¿cómo se dice? No realista en la manera de que nos quedamos más como si Dios quiere, lo que Dios quiera. Pero la realidad es que tenemos que tomar acción de nuestras obras, de nuestra vida, para hacer ese apostolado, ¿verdad? Ese discipulado que nos invita a Jesús. Que eso es para qué, lo veo que ese para qué se convierte en la resiliencia, basado a la realidad. Y eso nos va generando vida para irnos desenvolviendo poco a poco. Comparto yo, todavía me falta, ¿verdad? Pero antes yo no podía expresarme. Entonces, ahorita compartiendo este tema y a lo base de la vida, me voy dando cuenta de los cambios que vamos haciendo a través de la realidad humana y acompañado con la vida en Cristo. Estaba mirando el Salmo que dice que eso es lo que viene, que el Salmo de hoy, que esta es la bendición del hombre, ¿verdad? Entonces, yo en la mañana antes de irme a trabajar, medito la palabra y basado a esta palabra es la manera como he estado trabajando y manejando mi día, y la verdad que no importa cualquier circunstancia que tengamos, eso nos levanta, ¿verdad? Eso nos da la resiliencia para levantarnos. Recuerdo que falleció mi hermano y yo estaba desesperado también, hablando ahorita de la muerte, y yo desesperada, esperando el vuelo y todo. Y voy y abro la Biblia y dice, este es mi hijo amado, en que Dios se complace. Entonces ahí yo que encontré la realidad de la vida, que mi hermano ya se había ido, y esas palabras del Evangelio que me dieron resiliencia para decir, wow, mi hermano está con Jesús. Jesús le está diciendo, mi hijo amado, qué mejor bendición. Y esa es la bendición. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Eso es lo que quería compartir. Gracias por su enseñanza. Gracias, Silvia, a ti. Gracias por compartir. Y bueno, pues sí estamos llamados, ¿verdad? A vivir esta... Pues yo digo, ahorita le llamamos resiliencia, pero pues es el misterio pascual de Cristo, ¿verdad? El participar de su muerte y de su resurrección, el saber que después de la cruz viene la resurrección, ¿verdad? Muchas gracias, Silvia. Correcto, padre. Rosela de México, o Rosela, ¿eres de León o de Toluca, Rosela? Hola, buenas noches. No, yo estoy aquí en León. En León. Ok, adelante, Rosela. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, no sé si hacía referencia, padre, al doctor Marco Gómez Sancho, que habla sobre todas las cuestiones de tanatología. No sé si se hace el doctor a que hacía referencia.
Déjame. Bueno, yo he escuchado algunas conferencias de él que habla sobre algo respecto a que decía cómo vemos los occidentales la muerte y en especial los mexicanos, y él hace mucho hincapié de cómo nosotros como mexicanos vemos la muerte, ¿no? Bueno, pero no sé si sea eso. Bueno, ahorita con respecto a las preguntas que María Luisa estaba comentando, todos queremos o hacemos propuestas de cómo queremos tener una iglesia, cómo quiero que sean los sacerdotes o sugiero que sean los sacerdotes, X o Y. Pero algo que totalmente estoy de acuerdo con lo que comentó después usted fue el ser discípulo, ¿no? Totalmente estoy de acuerdo que es lo que yo ofrezco como discípulo o como creyente para mi iglesia. Y yo creo que hacernos conscientes, y voy a hablar en primera persona, hacernos conscientes de dar testimonio como discípulo de Cristo, pues la verdad es algo, un gran reto. Y un gran reto a lo mejor a través de toda la historia, pero en estos tiempos que nos toca vivir, yo creo que es algo complejo, más no imposible. Y esto me lleva a mí a cuestionarme, ya había respondido estas preguntas, pero a cuestionarme ahorita en qué le doy yo a la iglesia y cuál es mi creatividad para llevar el evangelio, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esa sería una opinión muy personal. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosela. No me acuerdo ahorita, es un doctor español que está yo lo vi en el YouTube, sobre cuidados paliativos. Ajá, sí habla de eso, de cuidados paliativos, la muerte. Se llama Marco Gómez Sancho. A ver si es ese, ya está bastante grande ahorita el doctor. Ay, perdón, déjame ver a ver si Eric Benito se llama. Perdón. Se llama Eric Benito. Enric Benito. Él, de los que he escuchado, sobre todo, pues, este sentido de la muerte como un doble nacimiento, o como un segundo nacimiento y un nacimiento para la vida eterna, y también sobre sobre este sentido también no el sentido de la muerte, sino a veces como el apego a la vida cuando ya no hay condiciones de vida, pues, ¿verdad? Como decir, bueno, pues, por ejemplo, el aferrarnos nosotros mismos a nuestra vida cuando ya no tenemos condiciones de vida, cuando ya Dios nos está llamando, pues, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un ser querido, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, la valentía, por ejemplo, la que tuvo el padre Benjamín de decir, yo no quiero que me entuben, es prolongar a lo mejor una agonía en donde, con tal de mantener viva a una persona, pero a costa de qué, ¿verdad? El cuidado paliativo es decir, bueno, pues la primera aceptación que tenemos que tener con serenidad es de nuestra propia muerte, y para nosotros los creyentes, pues se trata también del paso a la vida eterna, pues, ¿verdad? Es decir, no perder de vista esa visión trascendente. Sí, ¿cómo les decía que se llamaba? Es Enric Benito, este doctor, pues él no sé si sea católico o no, trabaja con católicos en los cuidados paliativos, pues, ¿verdad? También Puck, este otro español, también Puck, también me parece que es. Y bueno, ya buscándole resiliencia y sentido del sufrimiento, del dolor y todo eso aparecen. Hay mucho, pues, ¿verdad? Sobre eso. Ya los clásicos, ¿verdad? Víctor Frank, el sentido de la vida y esos pues, son los clásicos. Pero pues nosotros tenemos el Evangelio. Sobre todo la pasión y resurrección. Excelente, muchas gracias, Padre José Marcos. No sé si algún otro quisiera hacer alguna pregunta. Yo sí me atrevería un poco, Padre José Marcos. Estamos en una arquidiócesis y creo que
en algunos casos es referente de caminar de procesos pastorales. ¿Cómo ser creativos en la pastoral? ¿Qué aspectos tendríamos que considerar en nuestra creatividad pastoral, verdad? ¿Qué aspectos, verdad? Adelante. Bueno, yo creo que ante todo la mirada creyente sobre la realidad, pues, ¿verdad? Yo creo que el punto de partida es siempre la mirada creyente de la realidad. La segunda es la mirada utópica. Y la tercera, pues, es decir, agotar las posibilidades que tengo a mi alcance. También, bueno, pues también ser conscientes de que no lo puedo todo, no lo sé todo, pero sí tengo muchas herramientas que me pueden ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, pues estas herramientas tecnológicas, herramientas del mismo dinamismo del desarrollo personal, ¿no? Las herramientas que yo tengo a mi alcance, la misma formación me va abriendo ciertos horizontes para responder con creatividad. Entonces yo creo que el hacerse de herramientas, el hacerse pues sí, ¿verdad? Y el aventurarse. A mí me llama mucho la atención que a veces nosotros en la pastoral somos como muy, no sé si la palabra sea conveniente, como muy convencionales, pues, ¿verdad? Es decir, si algo nos ha dado resultado, lo seguimos repitiendo hasta agotarlo y lo dejamos cuando ya prácticamente está totalmente agotado y cuando ya no tuvimos la oportunidad de renovarlo. Entonces, yo creo que tener la capacidad de inventiva, ¿no? Bueno, yo lo que pienso, vamos, por ejemplo, y una frase que el padre Chepe, tú lo conoces, pues, padre Víctor, decía, ¿verdad? En pastoral nadie se equivoca, es decir, pues vamos pegándole por aquí, si, mientras no sea contrario a la fe, mientras no sea en contra de la dignidad humana, mientras no sea algo que digamos, pues está medio mal, pues yo creo que vale la pena pues, buscarle por ahí, ¿verdad? Y sobre todo que abone pues a eso que con ciertos los criterios, ¿no? Los criterios, las líneas que siempre nos marcan pues los límites para no salirnos tampoco del huacal, ¿verdad? Yo creo que ahora siendo una iglesia sinodal, siendo una iglesia misionera, siendo una iglesia, pero desde mi experiencia, por ejemplo, a mí lo que me ha funcionado mucho aquí en Guadalajara, pero es Guadalajara y ahorita en el pueblo en donde estoy, pues es volver a la devoción popular, ¿no? La devoción popular, es decir, tiene un enorme arraigo en la gente, tiene una gran potencial evangelizador, tiene una gran potencialidad de resiliencia, entonces yo digo, y de mucha creatividad. Yo creo que todos los que tuvieron la iniciativa de hacer, y yo creo que no es una persona, es una comunidad, eso. Y yo creo que también la creatividad tiene que tener este aspecto de comunidad, ¿verdad? Porque podemos pensar mucho en un individuo, ¿no? Que, qué creativo es el padre fulano de tal, pero pues a veces es más para los reflectores, para sí mismo, ¿verdad? O qué creativo es este agente de pastoral, pero le quitan el reflector y ¡pum! Se acaba la creatividad. Entonces yo creo que no, es una comunidad que va tratando de la vivencia del Evangelio y además de que el Espíritu Santo va suscitando precisamente la creatividad, esa acción del Espíritu que le va surgiendo, ¿verdad? Vamos haciendo esto y la comunidad va forjando precisamente esto. Por eso yo creo que la sinodalidad también es muy importante para la creatividad pastoral. Y el dejar que el Espíritu guíe, a veces por las personas más sencillas se les van ocurriendo cosas que a lo mejor parecen medio descabelladas, pero mira, pues como dejarnos sorprender también por el Espíritu, ¿verdad? Que actúa en todas las personas. Yo creo eso, Víctor, no sé tú qué piensas. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, esto de la devoción popular. Yo aquí he descubierto un potencial dormido, porque durante mucho tiempo nosotros mismos como pastores les quitamos la devoción popular, ¿verdad? Digamos, no, eso de andar cargando al santo y eso de sobarle al santo y eso lo denigrábamos, y yo creo que tiene una gran fuerza de comunitaria, de evangelización. Sí hay que purificarla, pero pues es presencia del reino. Y también por otra parte, pues el aventurarnos, el decir, pues vamos pegándole por aquí, por acá y vamos viendo. Correcto. El compartir también eso, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención durante un tiempo, cuando el Papa Benedicto hablaba de la nueva evangelización. Me acuerdo que en la diócesis de Guadalajara, recién llegado el arzobispo actual, se iba a hacer
no sé si a nivel latinoamericano, a nivel nacional o a nivel solo diocesano, pero sí va a ser como una base de datos, bueno, un canal de YouTube, ¿no? Donde se contaran o donde se más o menos se dijera, nosotros estamos haciendo esto de nueva evangelización, nosotros estamos haciendo esto otro, de compartir pues las experiencias que pueden también ser contagiosas, ¿no? También acuérdense que la fe se contagia. Excelente, padre. Muchas gracias. No, pues de qué, Víctor, a ti.